Buenos días, hermanos. Hoy domingo tercero del tiempo ordinario. Proclamamos el Evangelio y le hacemos el comentario. Hacemos el comentario a este Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Lucas. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Él empezó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues muy bien, hermanos, esta palabra es la que da inicio al ministerio de Jesús. En este día, hoy la Iglesia celebra, como instituido por el Papa Francisco hace unos años, el Domingo de la Palabra. Muy importante cómo comienza la primera lectura del libro de Nehemías y el inicio de este Evangelio de San Lucas. Capítulo primero, versículo primero, el inicio del Evangelio de San Lucas, es decir, Lucas a Teófilo, que en definitiva es cada uno de nosotros. Theófilos significa amigo de Dios y por tanto sería todo creyente, a todo hombre que quiere escuchar y acoger la buena noticia. Le dice San Lucas: mira, igual que otros han transmitido lo que ha sucedido entre nosotros acerca de Jesús, yo también lo he investigado diligentemente, concienzudamente, con pelos y señales. Me he cerciorado verdaderamente que lo que ha sucedido entre nosotros es verdad. Y lo que os hemos anunciado a través de los apóstoles, a través de los profetas, el Evangelio que habéis recibido, es verdad, es digno de ser creído, es lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. Por tanto, la palabra de Dios no es simplemente el relato de cosas sucedidas en el pasado. No tiene nada que ver con una historiografía del pasado o con un leer periódico con hechos que van sucediendo. Lo que se proclama, como decía en la primera lectura, en medio de la asamblea, en medio del pueblo de Dios congregado, en medio del pueblo de Dios congregado en el día consagrado al Señor, es muy fuerte. Es Dios hablándole a su pueblo por medio de su palabra. O sea que Dios tiene un diálogo con nosotros. Por eso es tan importante centrar la presencia de la palabra de Dios en medio de nuestras vidas, a nivel personal, como cristianos, como pueblo de Dios creyente, en medio de la asamblea, en medio de la comunidad cristiana, tener algún día de celebración en la semana de la palabra de Dios, proclamando la palabra de Dios en medio de nosotros, y en la catequesis. Porque es Dios que es hablándonos, diciéndonos cuál es su plan de salvación. ¿Qué es lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer con nosotros, contigo y conmigo? Por eso es fundamental, es impresionante, es grandísimo que hoy, al inicio del ministerio de Jesús, ministerio público, cuando Él comienza, dice que después llevado del desierto por el Espíritu a Galilea, a Nazaret, dice que entra en la sinagoga y una vez que entra en la sinagoga se proclama la palabra. Y ese día, según dicen algunos estudiosos, ese día tocó en el curso de las lecturas ordinarias de la sinagoga, en la lectura de los profetas,
Siempre se proclama un libro de la Torá, del Antiguo Testamento, el Pentateuco, y también del libro de los profetas. Tocó en el libro de los profetas este trozo del rollo del profeta Isaías, capítulo 61. Entonces, es impresionante, hermano, cómo hoy, en medio de nosotros, hay un profeta a quien Dios ha ungido con su espíritu. Lo hemos visto en el bautismo, el día del bautismo. El Señor hizo descender sobre Jesús en el agua del Jordán el Espíritu Santo. Por eso Jesús es el Mashiach, es el Mesías, el ungido, aquel sobre quien Dios ha derramado su espíritu. Sobre él está el Espíritu del Señor. ¿Y para qué ha depositado Dios sobre Jesús de Nazaret su Espíritu Santo? ¿Para qué lo ha ungido? Para una misión, para cumplir un encargo, para anunciar a los pobres una buena noticia, para abrir los ojos de los ciegos, para liberar a los cautivos, para sacar de las prisiones a los oprimidos y para anunciar un año de gracia del Señor. O sea, Jesús hoy, en medio de nosotros, proclamando esta palabra, está diciendo: yo estoy aquí en medio de nosotros, de vosotros, sobre quien se cumple hoy esta palabra. Por eso él termina diciendo, cuando entrega el rollo después de proclamar la palabra, esperaban los oyentes una exhortación, un comentario a la palabra proclamada, y Jesús por eso se quedan sorprendidos, continuará el Evangelio. Cuando se proclama esta palabra, él dice: esto que acabáis de oír, esta palabra de Dios que hoy se acaba de proclamar en medio de nosotros, de esta asamblea, hoy tiene su realización, su cumplimiento. Yo soy el Mashiach, el Mesías, el ungido de Yahvé. Yo soy sobre quien Dios ha depositado el Espíritu, como decía Isaías, que él ya veía 8 siglos antes, anunciando y proclamando esta profecía en Jesús. Se cumpliría en el Mesías, en Jesús. Pues Jesús dice: yo soy el Mesías. Es impresionante, porque si Jesús está en medio de nosotros y es el ungido de Dios, él viene a abrir los ojos a los ciegos, a todos aquellos que no tienen vista, que no entienden su historia, que no entienden por qué les ha pasado las cosas, que no entienden el presente, por qué están sufriendo, por qué están en el paro, por qué han tenido una enfermedad, por qué han tenido una crisis, por qué han abusado de ellos. No entienden por qué se ha muerto mi niño, por qué se ha muerto mi padre. No entienden, es decir, no ven la acción de Dios, no entienden. Nosotros decimos en castellano muchas veces: yo esto no lo veo. Hombre, no se trata de ver, te lo estoy explicando, se trata de que lo entienda. Efectivamente, ver y entender es lo mismo, tiene el mismo significado. Yo esto no lo veo, yo esto no lo entiendo. Pues los ciegos son todos nosotros. Cuando no entendemos la historia, qué cosa está haciendo Dios con tu vida, que siempre, siempre viene de una acción de amor de Dios, pues yo no veo que me esté amando, pues Dios me ha abandonado, pues Dios me ha dejado en la soledad, se me ha muerto mi marido, yo así no creo en este Dios. ¿Qué Dios ni qué Dios? Que me ha dejado tirado por la calle, que me ha abandonado, que estoy en el vicio. ¿Qué Dios ni qué Dios existe? Esa es la duda siempre del hombre. Cuando todo va muy bien es muy fácil creer en un Dios bueno, que nos bendice, que hace cosas buenas en la vida, que nos cuida. Pero cuando viene la cruz, ¿dónde está Dios? Pues ahí, en la cruz está Dios esperándote, para que te encuentres con Él, para que te abras a su presencia, a dejarte hacer por Él, para que le busques, para que te acerques. Jesucristo es el Dios hecho carne, que toca los ojos de los ciegos y los cura, que viene a anunciar a los pobres, a los desheredados de la tierra, a los abandonados, a los desechados de la sociedad, y sobre todo a los pobres, a los que no tienen riqueza. ¿Y quién es la riqueza? Dios es la riqueza. ¿Quiénes son los pobres? Pues los que no tienen a Dios en la vida. Los pobres, los que van tirando por la vida, los que su vida pues es oscuridad, los que no tienen esperanza, los que piensan que ya lo saben todo, los que no esperan una salvación para su vida, que su vida necesite salvación. Esos son los pobres. Decía Madre Teresa de Calcuta: no hay pobre más pobre que la persona que está sola. Sola. Sola significa que nadie la quiere. Esa es la persona más pobre. Hay muchos ricos, muy pobres, porque nadie los quiere. Porque abusan, porque se aprovechan de los demás.
están solos. Dios con ellos, pero ellos no saben que Dios está con ellos. Pues para estos pobres, dice Jesucristo, he venido a traer una buena noticia en este año de gracia del Señor y liberar a los que están cautivos, los que son esclavos del pecado, esclavos de su lujuria, esclavos de su avaricia, esclavos de su pereza, esclavos de su orgullo, esclavos de sus pecados en definitiva, pecados de amor propio, de envidia, esclavos. No pueden dominar sus pasiones, son dominados por sus pasiones. Pues Jesucristo es el que viene a liberar. Por eso esa es la buena noticia. Dios te ama y quiere cambiar tu vida. No solamente quiere, Dios te ama, quiere cambiar tu vida y la puede cambiar. Déjate tocar por Dios. Vuélvete a Él, conviértete a Él, búscale de verdad. No te conformes con una vida mediocre, con una porquería de vida, que tantas veces es comer, vivir, trabajar y acostarse, y todos los días lo mismo. Porque Dios, que está en su iglesia, que ha enviado a Jesucristo y que Jesucristo está en su iglesia, cuando proclama la palabra, cuando envía a sus enviados, a los sacerdotes, a los misioneros, a los catequistas, cuando nos envía a sus enviados, Dios viene con ellos. Y Dios viene a realizar esta palabra. Hoy se cumple esta palabra. Así que, hermanos, enhorabuena, muchas felicidades, porque esta palabra viene a cambiar vidas y viene a llenar nuestra vida de esperanza con este año de gracia del Señor, que es el jubileo, que en definitiva es una señal, un signo de lo que Dios ha hecho ya con Jesucristo. Jesucristo es el verdadero jubileo, a través del cual el hombre puede pasar de la tristeza a la alegría, de la soledad a la comunión del amor con Dios y con los hermanos, a encontrar una familia en la que encontrar el amor, la iglesia, la nueva familia de los hijos amados y salvados por Dios de sus pecados, redimidos y que viven ya la vida de la gracia. Pues que tengáis feliz día, hermanos, en este día tercero de tiempo ordinario, este domingo de la palabra de Dios, y no dejéis cada día de leer, de profundizar, de escrutar la palabra. A través de ella Dios te habla. Que tengáis feliz día, hermanos.